Buenos días, estudiantes de la Escuela Luis Mate Larraín. Mi nombre es Denise Maureira y junto con la profesora Blanca González esperamos que hayan tenido un buen descanso durante el receso. Les presentamos a continuación el objetivo general a trabajar, que tiene que ver con reconocer que la cultura de Europa se cimentó en la herencia grecorromana, judeocristiana y germana. En esta clase veremos la herencia de Grecia y Roma en el continente europeo y en la próxima la herencia judeocristiana y germana. Según lo anterior, lo que nos convoca a revisar hoy específicamente tiene que ver con establecer continuidad y cambio en la cultura europea con la herencia de Grecia y Roma, observando y escuchando el video. Para ello vamos a observar en primera instancia las banderas que aparecen a continuación, que son la bandera de Grecia actual y la bandera de Italia actual. ¿Para qué? Para dar cuenta de que es posible manifestar que estos dos países en la antigüedad tuvieron una gran influencia cultural en Europa, lo cual se refleja en este continente hasta hoy día con énfasis en los estilos de vida de la población. En la siguiente imagen podemos observar la cuenca del Mediterráneo y los países que actualmente existen: Francia, España, Marruecos, Argel, Italia, Grecia, Turquía, Siria, Israel, Egipto y Libia. Todos estos territorios formaron parte del antiguo Imperio Romano, por lo tanto, su influencia fue muy poderosa y se extendió por más de 500 años. A continuación, revisaremos la síntesis de las tradiciones grecorromanas, judio-cristianas y germanas. No obstante, no olvidar que en esta clase nos detendremos más que nada en la influencia de Grecia y de Roma. En primer lugar, es posible manifestar que dentro de la herencia griega se resalta el ideal estético de la belleza y las proporciones, en ciencias, matemáticas y medicina, como también el alfabeto griego y las ideas relativas a la democracia. Por otro lado, en la herencia romana tenemos los principios del derecho, las leyes escritas. Dentro de la ciencia práctica, las técnicas agrícolas, avances en ingeniería, arquitectura y guerra. Y en el idioma, la mezcla del latín más las lenguas vernáculas dan origen a las lenguas romances como el italiano, castellano, francés y portugués. También destaca la administración pública, ya que los funcionarios romanos pasan a ser funcionarios en los diferentes reinos. No obstante, también revisaremos la herencia germana, en la que se resaltan valores como la lealtad y fidelidad, los cuales pasaron de expresarse ante un jefe ante un rey. El sentido del honor, por otro lado, la forma de vida rural, la vida en pequeñas comunidades y el trueque, el intercambio de objetos. También la corte de nobles o caballeros que protegen al rey y, finalmente, la herencia judeocristiana, en la que hay adopción del catolicismo como religión y la consideración del año cero. Los griegos y romanos heredaron a Europa un gran legado cultural que consideró diferentes aspectos. Dentro de la cultura griega hallamos el concepto de democracia, la racionalidad, el conocimiento de la naturaleza humana y el desarrollo artístico y el parámetro estético. Por otro lado, dentro de la cultura romana encontramos el concepto de república, el cristianismo, el latín, que es la base de nuestra lengua, y el desarrollo artístico y también la ingeniería. Democracia, que significa poder del pueblo, es un concepto político donde los ciudadanos de las polis griegas elegían a las autoridades y donde todos los hombres podían presentarse como candidatos para ocupar un puesto político. Sin embargo, esta forma de participar era restrictiva, ya que solo los varones nacidos en la poli tenían derecho a participar. Por otro lado, la democracia griega era directa, es decir,
Los posibles candidatos eran elegidos en la asamblea donde se podía alzar la mano para votar. Esta democracia se podía practicar directamente porque la cantidad de población era pequeña. En cambio, hoy la democracia es representativa. En Chile se eligen diputados, senadores, alcaldes, concejales, que son los que votan y toman decisiones a nombre de quienes los eligieron. Conforme a lo anterior, la democracia está relacionada directamente con la ciudadanía. Por ello conlleva derechos y obligaciones. Por ejemplo, los ciudadanos tenían derecho a participar en la justicia y en los cargos públicos, votar en asamblea y comprar tierras. No obstante, sus responsabilidades tenían que ver con participar en la defensa de las polis, sufragar los gastos del Estado y conocer las leyes y obedecerlas. Otro aporte cultural de Grecia fue el racionalismo. Los griegos dejaron atrás los mitos para explicar los acontecimientos naturales y humanos. Comenzaron a utilizar la razón para dar una explicación objetiva y real a los acontecimientos. Por ejemplo, si te sacas una mala nota en una prueba, ¿cómo justificarías ese resultado? Hay dos respuestas. La primera, que si ocuparas el mito, dirías que los dioses no quisieron que te sacaras una buena nota. Por otra parte, si ocuparas la racionalidad, dirías, me saqué una mala nota porque no estudié o porque no le dediqué mucho tiempo a la materia. El racionalismo es, por tanto, la base del desarrollo de la ciencia y todo el conocimiento científico de medicina, computación, carrera espacial, funcionamiento de los autos, del cuerpo humano, etc. Los griegos en la antigüedad estudiaron al hombre en todas sus dimensiones y a ese interés de preocuparse del ser humano por sobre todo lo demás se llamó antropocentrismo. Por otro lado, en el arte también aplicaron el interés por el cuerpo humano creando un ideal de belleza que los cuerpos debían tener: proporcionalidad, equilibrio, simetría y armonía. Es decir, la belleza racionalmente se podía medir o tener los conceptos del ideal de belleza. Los griegos racionalizaron la belleza, es decir, concibieron la belleza como objetiva, medible y fruto de un estudio. Los griegos cuantificaron la armonía en lo que se denomina proporción áurea, es decir, número de oro, según la cual todo en esta vida se basa en las proporciones matemáticas. Un ejemplo de lo anterior son los concursos de bellezas actuales que toman en consideración el ideal de belleza griega. Las señoritas que participan deben cumplir con proporcionalidad, equilibrio, simetría y también armonía. Después de la cultura griega se impuso el dominio romano y esto comenzó con la segunda etapa histórica de Roma, la República. Los romanos desarrollaron un gran poder bélico durante este periodo y se expandieron por todo el Mediterráneo. En lo político, en Roma la república significó lo opuesto de la monarquía. Los cargos públicos eran elegidos y no hereditarios. Los poderes del Estado estaban separados y en manos de diferentes personas. En cambio, en la monarquía el rey concentraba todo el poder político, religioso y militar que lo convertía en un dictador. Este concepto de república es utilizado hoy día para definir los sistemas de gobierno que existen en Europa y el mundo, donde existe la democracia o participación del pueblo. El cristianismo nació en la provincia romana de Judea, donde nació Jesucristo. Él comenzó a predicar los principios del cristianismo, que tenían que ver con ideas como el amor entre los hombres, que no había diferencias de posición social y que todos eran iguales y hermanos. También predicaba que existe un solo Dios y no varios. El emperador tampoco era un dios. Estas ideas fueron difundidas por los apóstoles Pablo y Pedro, y eso significó la persecución de los cristianos en todo el imperio. Muchos fueron llevados al Coliseo romano en Roma para ser comidos por las bestias
o asesinados por los gladiadores. Más tarde, el emperador Teodosio, en el 380 después de Cristo, reconoció el cristianismo como religión oficial del imperio, y los cristianos dejaron de ser perseguidos y pudieron practicar su religión en forma pública. La religión cristiana se propagó por todo el mundo occidental y llegó a nosotros los americanos a través del descubrimiento de América por parte de los españoles. El latín fue el idioma oficial del imperio y era obligación que en todas las provincias del imperio las autoridades supieran hablarlo para entender el derecho romano y poder aplicarlo a los extranjeros y los ciudadanos. En las leyes de muchos países del occidente están incorporados algunos principios del derecho romano, por ejemplo, la presunción de inocencia. Toda persona acusada de un delito será considerada inocente a menos que se pruebe lo contrario. Dentro del derecho romano estaba el derecho de gentes, en donde sus normas aplicaban a extranjeros y relaciones entre estos y romanos. Por otro lado, también estaba el derecho civil, en donde sus normas afectaban a ciudadanos romanos. El derecho romano debía ser conocido por todos en cuanto garantizaba el orden y la justicia. Por ello, el imperio exigía el latín. En la medida en que se conocía el latín y se respetaba el derecho y las instituciones que lo regían, cada provincia y ciudadano podía conservar la lengua que le era propia, su culto e instituciones locales. La ingeniería romana fue grandiosa y monumental. Construyeron caminos a lo largo del imperio para que el ejército romano pudiera trasladarse a las distintas provincias y también para que las personas pudieran viajar a la capital del imperio. Los acueductos eran sistemas para asegurar el abastecimiento de agua potable en las ciudades. Por otro lado, las termas eran lugares públicos donde los romanos y romanas tomaban baños. Las termas estaban compuestas de piscinas con agua caliente, tibia y fría. Había termas para mujeres y para hombres. Muchas veces las paredes de las termas servían para hacer publicidad. Se dejaban recados como por ejemplo que en una villa determinada se necesitaba una esclava o criada, también se hacía propaganda política en tiempos de elecciones. Los anfiteatros eran lugares donde se hacían espectáculos al aire libre, por ejemplo, representaciones teatrales, luchas entre gladiadores, batallas navales, muerte de cristianos y también luchas entre animales salvajes. Niñas y niños, esperamos que se encuentren muy bien en sus casas. Les mandamos un enorme abrazo virtual junto con la profesora Blanca. Que estén muy bien.